¿Y si te dijera que hace no mucho tiempo existía un imperio tan grande que aparecía en casi todos los mapas del mundo, y que hoy prácticamente ha desaparecido de la historia? Suena como una película, pero cuando miras mapas antiguos, hay una palabra que se repite una y otra vez: Tartaria. ¿Qué era exactamente? ¿Un país? ¿Un imperio? ¿O simplemente un nombre para algo que nadie entendía? Hoy no vamos a hablar solo de historia, vamos a entrar en una de las teorías más intrigantes de Internet. Una historia donde mapas, ciudades vacías y construcciones imposibles se conectan de una forma que pocos se atreven a cuestionar. Imagina Europa en el siglo XVI, los cartógrafos intentan dibujar el mundo, pero hay un problema: no conocen gran parte de Asia. Así que hacen lo que pueden y entonces, en enormes extensiones de tierra, escriben una sola palabra: Tartaria. No es un pequeño territorio, no es una región específica. Es gigantesca. Se extiende desde lo que hoy conocemos como Siberia, hasta partes de Asia Central, incluso rozando China. Y durante siglos, ese nombre aparece una y otra vez según la historia oficial. La explicación es simple: Tartaria era solo un término general. Una forma que tenían los europeos de referirse a tierras desconocidas habitadas por pueblos como los tártaros. Nada más. Pero aquí es donde todo empieza a volverse extraño. Porque si solo era un nombre genérico, ¿por qué aparece tan consistentemente en mapas diferentes de distintos años, de distintos cartógrafos? ¿Y por qué desaparece casi por completo con el tiempo? Algunas personas creen que no era solo un nombre, creen que Tartaria fue algo mucho más grande. Un imperio o un sistema, una civilización avanzada que, por alguna razón, dejó de existir tal como la conocemos, y aquí es donde entramos en terreno controvertido. Porque, según estas teorías, Tartaria no solo existió, sino que era tecnológicamente más avanzada de lo que imaginamos. Las pruebas, dicen algunos, están en la arquitectura. Mira edificios antiguos en diferentes partes del mundo: Europa, Rusia, incluso América, columnas gigantes, cúpulas perfectas. Estructuras simétricas, detalladas, elegantes. Ahora piensa en esto: ¿cómo es posible que estilos tan similares aparezcan en lugares tan lejanos? En una época donde viajar no era nada fácil. ¿Fue coincidencia? ¿O todos estos lugares compartían un mismo origen? Algunos creen que estas construcciones no fueron hechas por las civilizaciones que conocemos hoy, sino que ya estaban ahí. Y eso nos lleva a otra pregunta inquietante: si estas ciudades ya existían, ¿dónde están sus verdaderos constructores? Aquí aparece una de las teorías más populares relacionadas con Tartaria: el Mud Flood, o inundación de barro. Según esta idea, hace no mucho tiempo, en términos históricos, ocurrió un evento catastrófico, algo que cubrió ciudades enteras con tierra y barro. No completamente, pero lo suficiente para cambiar el nivel del suelo. Y de repente, ciertos detalles empiezan a llamar la atención: edificios antiguos con ventanas bajo tierra, puertas que parecen enterradas, primeros pisos que hoy son sótanos. ¿Siempre fueron así? ¿O algo los cubrió? Quienes apoyan esta teoría dicen que muchas ciudades que vemos hoy en realidad están construidas sobre otras ciudades más antiguas, ciudades que pertenecían a Tartaria. Pero eso no es todo. Otra pieza del misterio son las fotografías antiguas, imágenes del siglo XIX de ciudades completamente construidas, pero casi vacías, calles amplias, edificios enormes pero muy poca gente. Algunos dicen que simplemente es por el tiempo de exposición de las cámaras antiguas, otros no están tan seguros. Y entonces surge otra idea aún más inquietante: ¿y si hubo un reinicio? Un evento que no solo destruyó ciudades, sino que también borró parte de la historia, un momento en el que una civilización desapareció y otra tomó su lugar.
Según estas teorías, después de ese supuesto evento, la historia fue reescrita, los mapas cambiaron, los nombres desaparecieron y Tartaria dejó de existir. Pero si todo esto fuera cierto, estaríamos hablando de uno de los mayores secretos de la historia humana. Ahora bien, es importante decir algo. No hay evidencia sólida, aceptada por la comunidad científica que confirme estas teorías. La mayoría de historiadores explican Tartaria de forma mucho más simple. Un nombre antiguo, para tierras desconocidas. Nada más, pero aún así, las preguntas siguen ahí. ¿Por qué tantos mapas antiguos usan ese término? ¿Por qué ciertas construcciones parecen demasiado avanzadas para su época? ¿Por qué hay detalles en ciudades antiguas que no terminan de encajar del todo? Tal vez todo tiene una explicación lógica, o tal vez, aún no conocemos toda la historia, porque al final, la historia no es solo lo que está escrito en los libros, también es lo que olvidamos, lo que se pierde, y lo que nunca se cuenta. Tartaria puede ser solo un nombre antiguo, o puede ser algo más, algo que existió y que, por alguna razón, desapareció. ¿Y tú? ¿Crees que todo esto es solo una coincidencia? ¿O estamos viendo las huellas de un pasado que alguien intentó borrar? Quizás nunca tengamos una respuesta clara, pero una cosa es segura. Algunas historias no desaparecen, solo esperan a ser descubiertas. Pero tal vez, esta no es la única historia que nunca fue contada. Porque si Tartaria realmente fue algo más que un simple nombre en los mapas, entonces, ¿cuántas otras cosas han sido olvidadas? ¿Cuántas civilizaciones, cuántos eventos, cuántas verdades han desaparecido con el tiempo? Este es solo el comienzo. Porque hay muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué fue realmente el Mudflag? ¿Por qué existen estructuras antiguas que no encajan con la historia oficial? ¿Y qué hay detrás de los misteriosos edificios que aparecen en todo el mundo? En los próximos vídeos, vamos a explorar cada una de estas teorías. Poco a poco, pieza por pieza. Intentando entender qué es mito y qué podría ser realidad. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que Tartaria fue solo un término antiguo, o piensas que hay algo más, algo que todavía no nos han contado? Si te interesan estos misterios, y quieres descubrir lo que la historia podría estar ocultando, asegúrate de seguir el canal. Porque esto, recién empieza. Y recuerda, a veces, las historias más increíbles, no son las que se inventan, sino las que fueron olvidadas.